A ver, el deseo de control es algo muy nuestro, ¿no? Queremos sentir que el universo de alguna forma nos responde. Así que hoy vamos a hacer un viaje que arranca en esos mitos populares sobre cómo la mente puede crear la realidad y va a terminar en la mismísima frontera de la ciencia, donde ya estamos aprendiendo a diseñar la realidad átomo por átomo. Uf, es una pregunta que pega fuerte, ¿verdad? La idea de que la mente, la conciencia, tiene el poder de darle forma a la materia es increíblemente atractiva. Hay muchísima gente que afirma que la física cuántica lo demuestra. Pero, ¿es eso lo que la ciencia dice de verdad? Y bueno, todo esto arranca con uno de los experimentos más famosos y, probablemente, más mal interpretados de toda la historia de la física. Es la piedra fundamental sobre la que se construyó un mito muy poderoso. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. En 1801 se demostró que la luz, cuando pasa por dos rendijas, crea franjas, como las ondas en el agua. Hasta ahí, todo bien. Pero un siglo después, cuando se repite esto con electrones de a uno, pasa algo rarísimo. Cada electrón solito parece que pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. Pero aquí viene lo bueno, el giro de la trama. En el momento en que se pone en detector para ver por dónde pasa el electrón, esa magia se esfuma. Se comporta como una simple pelotita. Y claro, de esta cosa tan extraña, nace esa frase que lo cambió absolutamente todo, la que le abrió la puerta a miles de interpretaciones. El observador cambia la realidad. Sonaba casi mágico, ¿no? Como si la conciencia misma pudiera moldear el universo a su antojo. Pero, y este es un pero gigante, en física la palabra observador no significa para nada lo que creemos. No, se refiere a una mente, ni a una intención, ni a una persona que está ahí mirando. Entonces, si no es una persona que es, vamos a desarmar qué significa de verdad observación en el mundo cuántico. Es mucho menos místico de lo que parece, pero les aseguro, es infinitamente más interesante. Y miren, la diferencia es abismal. La idea popular habla de un poder mental. La realidad física dice que observar es simplemente interactuar. Un detector, un fotón, incluso una molécula de aire que se choca con el electrón. Eso es suficiente para perturbar su estado de onda y obligarlo a decidirse. No necesita que nadie esté mirando. Fin de la historia. A ver, el nombre técnico para esto es decoherencia. Cuando el electrón interactúa con algo, con el detector, su estado se enreda con el del aparato y con todo el entorno. Esa interacción, ese enredo físico, es lo que rompe el patrón de interferencia. Es un proceso físico, automático e inevitable. No es magia, es pura física. Y todo esto, por supuesto, está respaldado por las matemáticas. La ecuación de Schrödinger, que es la que describe cómo se comportan estos sistemas, es completamente determinista. No tiene ninguna variable que diga intención o conciencia. Si la mente pudiera cambiar las probabilidades cuánticas, eso sería algo medible en un laboratorio. Pero después de un siglo de experimentos cada vez más precisos, no hay ni una sola prueba. Cero. Ok, entonces, si la cuántica no nos da ese control sobre el universo, ¿significa que no tenemos poder? ¡Para nada! La respuesta está mucho más cerca, es más íntima. No se trata de rediseñar las leyes del universo, sino de rediseñar el sistema que lo interpreta, nuestro propio cerebro. Y acá hay una idea que es clave entender. El cerebro no es una cámara que graba la realidad pasivamente. Es un motor de predicciones. Todo el tiempo está construyendo un modelo de cómo cree que es el mundo y luego usa los sentidos para corregirlo. Lo que percibimos, en realidad, es una simulación que está totalmente moldeada por nuestras creencias y lo que hemos vivido. Pero la buena noticia es que esta simulación se puede modificar. La clave se llama neuroplasticidad. Piensen en esto. Cada vez que se repite un pensamiento, se fortalece un camino en el cerebro como un sendero en el bosque. Cada emoción intensa refuerza una conexión. Lo que se practica se convierte en estructura física. Si se repite un pensamiento de miedo, el circuito del miedo se hace más fuerte. Si se repite una acción enfocada, la red de la concentración se fortalece. Y ojo, que este proceso no tiene nada de esotérico, ¿eh? Es pura neurobiología. Empieza con la conciencia, o sea, darse cuenta de esos patrones automáticos sin juzgar. Después, la energía, calmar el sistema nervioso para salir del modo lucha o huida.
Luego viene la reprogramación, que es combinar un pensamiento nuevo con una emoción fuerte, y esto es crucial, una acción repetida. De ahí la alineación entre lo que se piensa, se dice y se hace, la acción que va construyendo una nueva identidad y finalmente la recepción, que no es magia, es simplemente cambiar el foco de atención para empezar a ver oportunidades que antes pasaban de largo. Bueno, ahora vamos a dar un salto enorme. Ya vimos el control interno, el del cerebro. Ahora vamos al siguiente nivel, la búsqueda del control externo, del diseño activo y perfecto del mundo físico que nos rodea. Y aquí es donde se libra una batalla fundamental. De un lado tenemos a la naturaleza, que es como un artista increíble, pero un poco caótico. Crea maravillas, pero siempre con imperfecciones, con defectos. Y del otro lado la ingeniería, que busca ser el escultor perfecto, usando herramientas como campos electromagnéticos para decirle a cada átomo, uno por uno, exactamente dónde tiene que ir. Pero claro, para llegar a ese nivel de control, se necesitan fuerzas que son, difíciles de imaginar. El objetivo es someter a la materia a una presión de 45 gigapascales. Para que nos demos una idea de qué estamos hablando, eso es más de 400,000 veces la presión que sentimos ahora mismo. Es una fuerza pero tan brutal, que puede forzar a los átomos a unirse de maneras totalmente nuevas, a crear enlaces que la naturaleza por sí misma jamás podría ni soñar en lograr. Hay una cita que resume la filosofía detrás de esto de una manera genial. En el diseño de la máquina para soportar esta presión, la genialidad fue agarrar el punto que en teoría era el más débil, el agujero de salida, y con pura geometría transformarlo en la parte más fuerte y segura de todo el sistema. Y el resultado de todo esto es increíble. Al aislar un pedacito del universo, de todo el caos de afuera, y aplicarle un control total, se fuerza la creación de algo que nunca existió, una fusión estable de lutecio y helio. Ojo con esto, no fue algo que se descubrió, fue algo que se diseñó, una forma de materia que la naturaleza jamás habría creado. Ok, acabamos de recorrer dos caminos que son fascinantes. Uno hacia adentro, para rediseñar la forma en que percibimos, y otro hacia afuera, para rediseñar la materia misma. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestro futuro? Entonces quedan claros los dos caminos hacia el control. El interno, el de usar la neuroplasticidad, es algo que se puede empezar a hacer ahora mismo. Es la capacidad de cambiar nuestra propia experiencia del mundo. Y el externo, el de diseñar la materia, esa es la gran promesa de la tecnología del futuro. Así que este viaje por el control es como una historia en dos partes. Empieza con la disciplina de entender y usar las reglas de nuestra propia biología para cambiar la mente. Y nos pone de cara a un futuro en el que, quién sabe, tal vez podamos rediseñar las reglas del juego de la materia misma. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que es para quedarse pensando. La materia, la realidad e incluso la propia percepción son un reflejo de su entorno y de su diseño. Si los límites siempre estuvieron en el diseño, ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos en los diseñadores?